Hoy, en Friends at Home, contamos con la presencia de Tony García, manager general de Seat Sports en el Mundial de Rallys WRC, manager de sponsoring en Camel España para Fórmula 1, París-Dakar, Rallys y Camel Trophy, manager de comunicación y calidad en Peugeot Sport España. Tony García, en Rally Inside Plus Internacional. Pues seguimos aquí con nuestra saga de entrevistas a distancia, porque claro, si no estamos haciendo nada en la casa, lo mejor que podemos hacer es hablarle a la gente que queremos, y eso es lo que hemos estado haciendo desde la mañana. Y ahorita nos ha tocado hablar con una persona. Insisto, siempre van a escuchar que todas las personas que están aquí es que los quiero mucho. Estamos ahorita con Tony García, que él está en Málaga, con calorcito y tal. Tony García es una de las personas que yo más admiro en el medio del automovilismo, porque tiene experiencias, pero que además en particular a mí me pasó, que probablemente ustedes no lo sepan, pero en un tren de Florencia a Livorno me asaltaron. Tony García fue la persona que me rescató llegando a Bastia y que se hizo cargo de mí 2 días, porque además un auto ya acá por ahí, cuyo nombre no voy a decir, me dejó sin hotel 2 noches. Eso no me lo esperaba. O sea, de verdad, una serie de cosas que hemos vivido. Tony García, ¿cómo estás, mi vida? Qué bueno que estás con nosotros en esta llamada de amigos. Hola, buenas tardes. Qué alegría volver a escucharte. Ya te echaba de menos después de estos años que hemos pasado juntos en el Mundial de Rallys, y bueno, es verdad que tenemos mucho cariño, mucha amistad, muy buena relación, y sobre todo porque siempre fue muy profesional y fue una de las cosas que más valoramos. Su lealtad hacia nosotros, hacia todo el equipo que estábamos en el Mundial, y el cariño que siempre nos tuvo, que siempre nos arropó y nos trató de maravilla. Quería dar, con tu permiso, un fuerte abrazo a todos los oyentes de Rally Inside. ¡Qué agradable sujeto! Que seguro que vamos a pasar un ratito, bueno, pues entretenido, contando alguna cosilla que nos ha pasado por ahí. Para la gente que no se acuerde, pero claro que todo el mundo se acuerda, porque aquí en Rally Inside Más y en WRC en español hicimos una saga de entrevistas con todos los chicos de SID, cuando SID hacía todo el cronometraje del Campeonato Mundial de Rallys, bastante exitoso, por cierto, con todo y sus asegúnes, porque les costó sangre, sudor y lágrimas aprender todas las mañas, ¿no? Que conllevaba eso para hacerlo con excelencia, y la verdad es que muy bien. Y tenían gente de Bolivia, y tenían pues, casi todos españoles. Entonces hicimos una saga bien interesante de todo lo que eran ellos para presentárselos. Y pues mi primer entrevistado, yo recuerdo que además fue en el Rally México 2016, que fue Tony García. Entonces, Exactamente, sí, arriba en la terraza del tráiler del camión, ¿te acuerdas? Y desde ahí quedó instituido que tenían unas gominolas. Es verdad. Siempre teníamos un pequeño catering para todos los amigos invitados que venían a vernos en la oficina, y entonces en honor a Iri pusimos siempre, pero por todo el mundo lo íbamos haciendo, en Australia, en Alemania, en todos lados, una gran fuente de gominolas de colores, sí, porque siempre que venía le encantaban, y entonces esas eran las gominolas de Iri. ¿Cuál ha sido de toda tu carrera? ¿Cuál fue ese momento que marcó un antes y un después? Si me permites, lo que sí quería hacer era una mención muy especial también para el equipo que tuve la suerte de tener. La verdad es que todo lo hacían ellos, tú los has conocido a todos y cada uno de ellos. Tuve la suerte de que solo los tuve que dirigir, todos los méritos siempre fueron de ellos, el trabajo era de ellos, los técnicos, los ingenieros, todo. Mantuve una diferencia entre lo que era mandar y dirigir, y tuve la suerte de poder dirigirlos, y lo que sí puedo contaros, para que la gente vea lo que mueve un rally del Mundial, son muchas cosas que la gente no ha tenido la oportunidad de saberlo o conocerlo. Yo os voy a hacer un esquema muy pequeñito, muy rápido, para que vierais un poco todo lo que hacíamos. Teníamos 8 departamentos, porque éramos los responsables del cronometraje, el tracking. El tracking es el seguimiento de los vehículos, ya os contaré luego algún detallito, pero los vehículos se les ponía una caja, y en el ordenador veíamos continuamente dónde estaban, cómo estaban, si tenían un problema, si no lo tenían, si tenían un accidente, presionaban el botón de pánico, por lo tanto se ponía en marcha un protocolo con un helicóptero para ir a buscarlo. O sea,
El Mundial de Rallys ha llegado a un extremo muy importante de seguridad, que antes, desgraciadamente, no lo había y ahora mismo pues se corre con mucha seguridad. Luego llevábamos las comunicaciones de todos los equipos, pero los coches se alejaban 100 kilómetros a correr los tramos especiales. Entonces, para la única forma que había de hablar con ellos, porque allí los teléfonos y los repetidores no existen, pues era que nosotros repetíamos la señal a través de un avión que llevábamos, igual que los datos del tracking y los datos del cronometraje, ¿no? Así como de la televisión también. Otro departamento que teníamos era el de los reconocimientos. A los reconocimientos se les ponía una cajita igual. Tenían que mantener una velocidad. Si se pasaban de la velocidad, la Federación Internacional les multaba. Y eso era para que llevaran las normas de seguridad y no corrieran. Después llevábamos un departamento que era Result. Estaban siempre headquarter en el sitio, digamos, donde está el director de carrera, la federación, todo. Otro departamento de aviónica, en el cual nosotros llevábamos siempre 2 aviones con 2 pilotos, 2 copilotos, un ingeniero y un técnico, que desplazábamos a todo el mundo. Y después el séptimo departamento era gráficos, Live TV, toda la repetición de los datos para la televisión de World Rally Car. Y el último era la logística de operaciones. Lo llevaba una persona, Alex, que era la persona que nos encargaba los hoteles, los billetes de avión. Parece fácil, pero cuando es a nivel mundial, solamente había un grupo de 21 personas que íbamos a los rallies siempre, que tú conoces. En remoto, por ejemplo, en cronometraje nos apoyaban 2 personas, Inma Raquel, con servidores sincronizados. En el tracking, otros 2 ingenieros, Roberto y Feli. Y en el cronometraje, en Results, otros 2 técnicos, Miguel y Alejandro. Más en la televisión, cuando estábamos en directo, estaba Nacho, que es un programador. El último era yo, el que al final pues, me ponía en contacto con todos y al final éramos 29 personas. Mover todo esto pues tiene su complejidad. Todos esos 8 departamentos, lo que nosotros hacíamos, la verdad es que siempre teníamos algún fuego ardiendo por ahí y teníamos que ir con la manguera enseguida a apagarlo. Otra de las cosas que hacíamos también eran test de radio, porque enviábamos en los shakedown, poníamos el avión en el aire, hablábamos por la radio, la base donde estábamos nosotros en un camión y enviamos el yellow flag. En aquella época era yellow, ahora era red, pero el yellow flag es un botón que le salía a todos los participantes en el coche, en el tablero del coche, por si había algún accidente en la parte de adelante, lo que sea, les avisábamos. De esa manera levantaban el pie y así ya no tenían accidentes. Teníamos una grabadora como la Fórmula 1, que la llevábamos a todas las carreras, y para la federación grabábamos todas las conversaciones que hacían los jefes de equipo con los pilotos en los coches para evitar que hicieran estrategias o cosas raras. Tomábamos la velocidad media, que se lo dábamos a la federación para que vieran los tramos cronometrados, la velocidad media, y con eso se fue regulando, porque se fue desmadrando, se fue aumentando, hasta que llegó un momento que era una locura, ¿no? Los splits virtuales, tiempos intermedios, para que la gente viera cómo iban en una carrera los coches, las diferencias que iban sacando. Oye, sí te quería decir una cosa. Nosotros los españoles, como tú sabes, tenemos la manía de decir coge el autobús, coge el metro, coge a tu mujer. ¿Para qué cosa le quieren? Y digo, madre mía, estarán pensando en casa los oyentes, oh, este tío qué raro es, no disculpas. Oye, Tony, cuéntame una cosa, ¿qué coche de rallies es el que más te gusta y por qué? Pues mira, el que más me ha gustado siempre fue el Lancia Stratos. Fue un coche que realmente rompió todos los esquemas, ganó varios campeonatos del mundo y de ahí surgieron después el Lancia 037 y posteriormente el Lancia Delta S4. Un año de los que fuimos a correr al rally de Cerdeña, en Alguero, nosotros pasábamos allí normalmente 8 o 10 días. Si era un rally de overseas, un rally de fuera del continente europeo, para México, Argentina, Australia, pues estábamos 12 días. Todos estos departamentos que es lo que me han dado, pues llevan muchos aparatos, llevamos 2,5 toneladas de material y claro, todo esto pues hay que enchufarlo, ponerlo, probarlo y ponerlo en marcha, ¿no? Bien, en este rally, un año, el viernes, de pronto me llaman y me dicen que le han parado el avión, el Ministerio de Telecomunicaciones y la policía en el aeropuerto de Alguero. Tony, tenemos que ubicarnos y ubicar a la gente que en Cerdeña todo podía suceder. Es que todo podía suceder, de verdad. Para la gente que no lo sepa, en las reglas internacionales de la Federación Internacional era obligatorio que nosotros tuviéramos y cumpliéramos las medidas de seguridad con el tracking, comunicaciones, etc. Si esto no funcionaba, porque nosotros teníamos 2 sistemas, teníamos un backup, porque
que era el GPRS, que era la señal por GPRS, o por radio, que lo que hacíamos era repetir la señal. El GPRS casi nunca funcionaba. ¿Por qué? Porque en mitad del campo no hay repetidores de teléfono. Entonces lo único que funcionaba era la repetición del avión. Cuando me dicen eso, os podéis imaginar qué se me pasó por la cabeza, porque eso significaba parar el rally, la FIA se echaba encima, los equipos, las autoridades, o sea, tú imagínate los hoteles, o sea, imagínate lo que mueve un rally del Mundial, que va dejando 10 millones de euros por cada sitio donde va. Imagínate que porque nos para un avión porque hemos hecho algo mal, ¿sabes? Pues entonces nos lo han parado. Entonces resulta que tuvimos la gran suerte que ese día, el viernes, los dos últimos tramos estaban muy cerca de la ciudad, de Alguero, del centro, y entonces por GPRS estaban cubiertas las especiales. Entonces tuvimos suerte y sí pudieron hacer. ¿Por qué pararon el avión? Bueno, pues nosotros usamos y nos autoriza el ministerio de cada país a usar unas frecuencias terrestres que no son aéreas ni militares, y así se hace en todos los países. De hecho, nosotros allí pagábamos 7.000 euros por esas frecuencias para poder utilizarlas. Estas frecuencias son para repetir con el avión, tanto de televisión, de datos y de voz. Pero ellos, los inspectores, se pensaron que nosotros las estábamos utilizando con el avión y con los pilotos. Esto no es verdad. Nosotros solamente repetíamos la señal, porque nosotros tenemos nuestro canal aéreo y nuestros permisos. Vaya, tenemos una empresa que llevamos muchos años a nivel mundial trabajando con aviones, helicópteros, y lo teníamos controlados. Pero bueno, estos señores se hicieron un lío, comunicaron al ministerio que nosotros habíamos pedido unas frecuencias y que las estábamos usando y los íbamos a meter en las frecuencias del ejército y de los taxistas y de los bomberos y de tal, y montaron un follón y pararon el avión. Y yo lo primero que hice fue llamar a Michelle Mouton, y nos llevábamos muy bien, y ella era la delegada de seguridad. Le dije: Michelle, estate tranquila, el rally sigue hacia adelante, me han parado el avión, pero tenemos buen GPRS, por lo tanto el tema de seguridad está cubierto, y el de cortometraje. Ahora bien, yo lo que voy a hacer es, voy a convocar una reunión, un gabinete de emergencia, reunir a todas estas personas, estas personalidades, y que me expliquen por qué me han parado el avión, porque tenemos todos los permisos, todos los pagos, todo al día, y no entiendo por qué me lo han parado. Digo, y si hace falta, permíteme y dame autorización para que les amenace con parar el rally para que asistan a la reunión, porque era un viernes por la tarde. Y me dio el ok, me dijo: Tony, estoy en tus manos, lo que tú quieras. Se portó muy bien, la verdad, tuvo mucha confianza. Convocamos al delegado del ministerio, el secretario del ministro, a Jarmo Mahón, el director de la FIA, al director del aeropuerto, a los organizadores, que en aquella época eran Nini Russo, que fue del equipo de Lancia, y Antonio Turito. 3 inspectores del ministerio, que fueron los que pararon el avión, el jefe de policía, que estaba allí también, y yo y los 2 pilotos del avión. Entonces, tú imagínate el montaje. O sea, imagínate al pobre Tony García allí, con todas estas personalidades, y a ver cómo me las arreglo para ver por qué nos quieren parar esto y qué problema tenemos. Seguían manteniendo su postura. En un momento determinado ellos me dijeron que podía despegar para marcharnos, si queríamos, pero que si operaba y repetía la señal, pues que no podía volver a aterrizar en territorio italiano. Que cogiera el avión y que me marchara. Que con todo y tu avión, que muchas gracias por participar. Ellos me dijeron que si infringía la ley, sería multado con 600.000 euros. Y de hecho me hicieron un documento a mi nombre, que todavía lo tengo, si el avión repetía imágenes y volvíamos a territorio italiano, me multaría con 600.000 euros. Yo les pregunté, ¿desde el aire sí puedo operar? Pues sí. Digo, pero no puedo bajar a tierra después. Pues no. Ok. Vale, yo me callé y no dije nada. Yo, cuando ya la gente se estaban levantando, está claro, ¿no? Ustedes me dicen que yo puedo despegar, puedo trabajar en el rally, es decir, en el aire, en el espacio italiano, repitiendo los datos, pero no puedo volver a aterrizar. Sí, ya se lo hemos dicho que esto es así y tal. Bien, eso me salvó el cuello. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nosotros siempre que íbamos a Córcega y a Cerdeña, como os dije al principio, siempre llevaba 2 aviones. Que llevaba uno de backup, de repuesto, por si acaso se estropeaba. Claro. ¿Y qué era lo que hacíamos siempre en las islas? Yo tenía un avión con base en el sur de Córcega, en el aeropuerto de Figari, y el otro en Alguero. ¿Qué pasó? Que ellos, al darme esa autorización sin darse cuenta, Claro, dije, claro. me habéis salvado. Yo saco el avión con los pilotos, operan en el rally y después van a aterrizar a Francia. Entonces, imagínate al día siguiente la cara que se les puso, porque claro, yo no estaba haciendo nada incorrecto. De hecho, luego ya para el año siguiente se agarraron las posturas, se les demostró que lo que dijeron no era cierto y se arregló el problema. Pero
eso fue mi salvación. Tú imagínate, delante de todos estos tíos, del secretario del ministro, toda esta gente, me ponían una multa de 600.000 euros. Digo, pero que a todo esto corriéndose el rally. Ya, sí, ya. En eso, y aparte viernes en la tarde, cuando ya sábado y domingo no puedes arreglar nada porque... No, porque son funcionarios y ya no querían hacer nada, ¿no? Sí. Vale, pues entonces fue lo que hicimos. Porque yo ahí ya me volvía tan contento en el coche, digo, ya hemos solucionado el problema, joder, qué bien, menos mal, he salido de esta, madre mía, qué lío más gordo, tal. Digo, bueno, pues ya está. Pues con esto pensé que ese día se me habían acabado los problemas. Pues no. Cuando llego a la base nuestra, al camión, donde está el ingeniero de tracking, el ingeniero de radio y tal, pues Ángel, que tú le conoces a Ángel, ¿te acuerdas de Ángel? Angelito, sí. Angelito. Bueno, pues Angelito, el ingeniero de telecomunicaciones, se había comido un melocotón, un durazno, y le había dado una alergia. Madre mía. Entonces, cuando yo llegué allí, lo vi y parecía un extraterrestre. Tenía la cara toda hinchada, pero era grave porque se le hinchó la garganta y le cerraba no podía respirar. Y no podía respirar. Entonces, cogimos enseguida tomamos una ambulancia y salimos corriendo en la ambulancia al hospital y tal. Bueno, estuvimos toda la noche allí, con medicación, con oxígeno entubado, con una preocupación tremenda porque estuvo realmente grave. Que llegó un momento que le tuvieron que entubar porque no podía respirar. Pues cuando ya por la mañana estaba un poco mejor y digo, bueno, pues ahora ya cuando eso, pues ya me marcharé al hotel, me pego una ducha y me voy otra vez al trabajo. A las 7 de la mañana me llaman los pilotos y me dicen que no pueden despegar de Córcega porque un rayo ha caído en la torre de control y tienen problemas técnicos, te lo juro. O sea, es que a cualquiera que se lo cuentes no se lo cree. Me llamaron al teléfono a las 7 de la mañana y decían, Tony, no podemos despegar, ha caído un rayo y tal. Y yo me lo tomaba a risa y digo, vea, te estoy gastando una broma, ¿no? Porque como sabéis todo lo que ha pasado... ¿Dónde está la cámara escondida? Era verdad, yo no me lo podía creer. Yo la verdad es que ya no sabía dónde agarrarme. Pues casi le digo al médico que me pusiera a mí también, que me drogara o cualquier cosa, porque yo es que ya no sabía ni qué hacer. Y tuvimos mucha suerte porque a los 15 minutos les autorizaron a despegar. Entonces les dije, salí corriendo al puesto de posición, inmediatamente poneros a dar. Y nada más despegar, encender los repetidores. Entonces, la verdad es que también te digo que con 8 departamentos pues siempre teníamos algo. O sea, o eran aviones, o era internet, o eran accidentes, o el melocotón. Exacto, un melocotón, que a quién se le ocurre comerse un melocotón, un durazno, y no hablemos de la televisión indirecta, lo complicado que era el tema de las repeticiones en directo. Yo creo que la escuela que hemos recibido siempre en la competición ha sido un espíritu de sacrificio muy grande y de superación. Yo creo que nadie que hemos estado inmerso en todas estas aventuras, como decimos en México, no nos rajamos, no nos echamos para atrás, no tenemos ni permiso de pensarlo, porque nosotros mismos no nos damos ni siquiera el permiso para pensarlo, para contemplarlo como una posibilidad, ¿eh? Eso es... No, porque si pierdes el tiempo en hacer eso, no estás utilizando ese tiempo en buscar soluciones. La toalla la tomamos cuando los demás la tiran. Es decir, la gente de la competición y de los rallies, como tú, o sea, para nosotros ahí es donde empieza el reto, ahí es donde empezamos a luchar. Eso me lo has de haber dicho 25 veces, yo creo, durante todo el trayecto que hicimos juntos, porque había momentos de verdad difíciles muy difíciles. Y siempre me decías eso. Y fíjate que hablando del melocotón, yo me recuerdo mucho en el rally de Polonia. Sí. En el catering siempre tenían, además de mis gominolas, porque pues si no tenían gominolas, algo les pasaba porque yo les podía pegar, ¿no? Sí, sí. Y tenían algunas frutas y cosas como de adorno también, ¿no? Entonces, exacto, teníamos piñas y teníamos frutas. Sí, y al final tenían unos aguacates ahí. Sí. Falta para los chilenos. Unos aguacates que se veían tan bonitos, Adolfo, se veían preciosos esos aguacates. Entonces al final dije, ay, pues me lo llevo y me hago así. Pues en México ocupamos mucho el aguacate en nuestra comida, ya tenía mucho sin comer comida mexicana. Dije, ay, me llevo el aguacate. No manches, están más duros que una piedra, o sea, de verdad. Estaban muy bonitos, pero no eran para comer. Luego ya no sé si quién me dijo, si Alex Rodríguez o alguno de ellos. Sí. Esos eran de adorno.
Claro. O sea, pero sí eran aguacates de verdad, Lo que pasa es que sí estaban bastante... Estaban verdes. Fue en Polonia, Verdes, me sí. acuerdo. Fue en Polonia. Moraleja, Bueno, pues, en Polonia no coman aguacates. No, pues el resumen de todo esto que hemos hablado, de toda esta anécdota, es que si yo cuando en el primer momento me llaman los pilotos del aeropuerto, me han dicho nos han parado, nos han bajado el avión, y yo ya pues abandono y tiro la toalla, pues imagínate la que hubiéramos montado a nivel mundial. Es que no podías, o sea, no podías, ahí es Sin inviable. embargo, ¿de qué forma más sencilla? Pues se solucionó todo, ¿no? Yo cuántas veces la gente de los rallies y de las carreras, por ejemplo, hemos empezado un rally, has pinchado una rueda y resulta que hay gente que se viene abajo. Sin embargo, otros dicen, venga, vamos a luchar como si no hubiera pasado nada. Siguen corriendo a tope. ¿Qué pasa? Que un contrincante se sale de la carretera, otro rompe el motor, otro rompe una suspensión, el otro pincha y al final has ganado el rally. Así es. Y el primer momento cuando has pinchado hubieras tirado la toalla, ya no hubieras ganado el rally. Y sin embargo, continuaste para adelante y terminaste. Pues este es el ejemplo y la fortaleza que yo quiero transmitir ahora mismo a los oyentes en los momentos difíciles que estamos pasando. Qué tío más majo el Tony García. Madre mía, me pones colorado, Viri, me pones colorado, qué vergüenza. Señores, pues bueno, vamos a despedir esta primera parte porque ya está comprometido Tony. Adolfito, anótalo, en esta semana nos ponemos de acuerdo con Tony para hacer un free time donde se puede hablar de todo y que si nos tiramos 6 horas, vamos a tirarnos 6 horas y de ahí vamos a sacar mucho contenido porque Tony García es una de las personas que valen la pena en el mundillo de los coches, que valen la pena conocer porque es un personaje, pero que vale la pena tener en nuestras vidas y yo lo tengo en mi vida. Muchísimas gracias, Bombón. Te amo con todo mi corazón. Muchísimas gracias. Y que saldremos para adelante, que no se preocupe la gente, que te sale de todo en la vida. Quédate en casa. Muy bien. Ok. Venga, bueno, gracias por quiero, todo. Tony. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. En el siguiente episodio. ¿Cómo estás, Antonio? Te amo. Pues muy bien y agradecerte las palabras tan bonitas que me has dedicado y ya sabes que yo soy tu Big Brother y estoy ahí siempre pendiente de ti y cuidando de ti, cariño. No te lo pierdas. Friends at Home de Rally Inside Plus Internacional.